Aleluya, damos gracias a nuestro Dios en esta tarde. Bendecimos el nombre de nuestro Dios y damos bienvenida a su programa, Jesucristo, Esperanza de Gloria. Honramos a nuestro Padre Celestial por permitirnos estar nuevamente al aire en este día y estamos bendiciendo su vida, esperando que hoy usted disfrute de esta programación que tenemos en el día de hoy, la cual pedimos que sea el Señor en medio de nosotros derramando esa gracia y esa bendición para que podamos llevar esta palabra a muchos lugares del mundo. Bendito el nombre precioso de Jesús. Así que quédese con nosotros en este tiempo en Jesucristo, Esperanza de Gloria. Bueno, en el día de hoy tenemos una entrevista con la profeta María Padrón. Ella es venezolana, pero está radicada en este tiempo en Costa Rica. Así que, pues hoy nuestra programación viene con una entrevista en ese país. Así que, pues hoy vamos a estar con la profeta, bendito el nombre del Señor, desde Costa Rica. Exaltamos la gloria de nuestro Dios y nos gozamos en el día de hoy por esas bendiciones de nuestro Dios, pidiendo pues que el Señor nuevamente se glorifique, se manifieste, que a través de esta entrevista podamos observar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Cada persona, cada ministro que estamos invitando a este programa, reconocemos que Dios nos habla a través de esa palabra, a través de los conceptos que cada uno expresa, los cuales sabemos que como hombres y mujeres de Dios, es Dios de una u otra manera alertándonos, hablándonos acerca de estos acontecimientos finales que estamos viviendo en todo el globo terráqueo. Así que hoy vamos a estar en esta entrevista, así que le damos bienvenida en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, estamos con la pastora María Padrón y básicamente profeta, una mujer que hemos conocido hace muchos años, mi esposa y yo, aquí en Cartagena, Colombia, cuando vino a dar unas conferencias en la UNPI. Allí fue que nos conocimos y pues de allí en adelante Dios ha establecido ese lazo ministerial que cada día se fortalece y hoy estamos aquí en esto, pensando yo que todo este es inicio de lo que Dios quiere hacer con todos nosotros, porque sé que Dios se va a glorificar y Él está, como dice la Escritura, juntando cada hueso con su hueso. Entonces Dios está armando unos ministerios que tienen un fundamento poderoso y sano en Dios para estos últimos tiempos. Así que vamos a entrar en la serie de preguntas a la profeta. Y la primera pregunta que le hago, profeta, pastora, es la siguiente. La manifestación de la actual epidemia lo atribuye a una reprensión de Dios para la humanidad o para la iglesia de Jesucristo. Bueno, un saludo a todas las personas que están en contacto con esta programación y esperamos en el Señor que el Espíritu Santo abra la mente y el corazón de cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Soy la pastora María Padrón y estoy aquí en Costa Rica y saludo pues hermanable a todos y que puedan recibir del Señor. Saludo, apóstol. Es un privilegio estar en su programación. Pues la pregunta sobre la reprensión de Dios, bien sea para la humanidad o para la iglesia. Es importante esta pregunta, puesto que si miramos en las Sagradas Escrituras,
encontramos que el pueblo de Dios se rebeló contra Moisés, y cuando se rebeló contra Moisés, se rebeló también contra Dios, puesto que ellos estaban hablando sobre por qué los había traído allí a Egipto a comer pan liviano, que era un fastidio, y sin pan, sin agua. Entonces Dios les envió serpientes ardientes como castigo, ¿no? Y entonces el pueblo reconoció que había pecado contra Dios y contra Moisés, y le pidió a Moisés que interviniera delante de Dios. Encontramos también en la palabra, encontramos cómo Dios castigó a 2 ciudades por su condición pecaminosa, que fueron Sodoma y Gomorra. Entonces, Dios ha hecho reprensiones, castigos para el mundo. Castigó a todo un mundo con el diluvio cuando Noé, totalmente destruido por las aguas, solamente Noé y su familia fueron salvos. Entonces, ahora con esta pandemia del COVID, encontramos a un mundo y a la iglesia envuelto dentro de este gran episodio de esta pandemia, que, ¿cómo lo veo? Es una reprensión de Dios. Yo creo que Dios está hablándonos tanto al mundo como a la iglesia. Y el llamado es uno. ¿Cuál? El llamado es un llamado de arrepentimiento. Porque nosotros vemos que las naciones iban hacia un abismo y la iglesia desvinculada totalmente de la palabra del Señor. La iglesia alejándose del Señor y tomando las escrituras livianamente. De manera que no se sabía qué representaba la iglesia para el mundo, porque no había una distinción. Amén. Dios quiere marcar la diferencia. Y Él está llamando a la iglesia a marcar la diferencia. Porque una cosa es el mundo y otra cosa es el pueblo de Dios. ¿Sí? Sí, o sea, definitivamente me parece muy interesante esa perspectiva que usted está planteando en esta tarde, en que como no había diferenciación entre pueblo de Dios y iglesia, eso yo creo que llena de indignación a Dios, porque entonces la iglesia no está viendo con claridad y no está reconociendo su identidad como una representativa de Dios en la tierra. Entonces creo que sí, efectivamente, es una reprensión, y una reprensión doble, pues, al mundo por su pecado y a la iglesia por su desobediencia, pues, de lo que Dios establece. Así es, apóstol. La segunda pregunta que tengo es, pues, ¿cuál cree usted que ha sido el mensaje de Dios que viene tras el COVID-19? Si tiene uno o varios mensajes que usted cree que ha traído o que ha enviado el Señor a través de todo esto que hemos estado viviendo, lo que es el encerramiento, lo que es los padecimientos de enfermedad, lo que es la muerte, lo que es, digamos, esa situación alimenticia que pues ha afectado a muchos lugares, muchas naciones. Hemos visto por las noticias cómo eso se ha diseminado. Entonces, pues creemos que hay un mensaje de Dios. ¿Cuál cree usted que es ese mensaje o esos mensajes de Dios? Sí,
Bueno, encontramos aquí en las Escrituras, en el libro de Mateo 24, dice, Mateo 24, cuando ellos dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Dicen los discípulos, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor dice en versículo 6 y 7, y oiréis de guerra y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces, el mensaje que Dios trae es que su venida está cerca. El rapto de la iglesia. Y Dios le está diciendo a la iglesia, prepárate, sé como las vírgenes prudentes, con tu lámpara encendida y con aceite, preparada, santificada, purificada, alineada con Dios. Y esto es un llamado para todo el pueblo de Dios. Es un mensaje de Dios para el pueblo de Dios, por cuanto dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y hay un llamado de alineación de la iglesia con Dios, donde la iglesia tiene que ubicarse y buscar la presencia de Dios, buscar al Señor en oración, como la iglesia primitiva que buscaba al Señor, que buscaba su presencia en ayuno, en vigilias. Pero también sabemos que este COVID-19 ha traído una gran problemática económica. Entonces también es un tiempo de compartir el pan con el necesitado, con el hambriento, de orar los unos por los otros, porque hay familias que han quedado afectadas por fallecimiento a causa del COVID. Entonces tenemos que orar por los que están infectados y orar por las familias que han sido afectadas con muerte dentro de su seno familiar. El COVID-19 deja un mensaje de Dios bien fuerte dentro del pueblo de Dios. Es una alerta de Dios para buscar al Señor primeramente, como dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dejad las cosas del mundo. No améis al mundo, ni lo que está en el mundo. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y no podemos seguir la carrera loca de buscar al mundo y sus deseos. Tenemos que llevar toda esta carne a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo. Tenemos que conducir la familia a Cristo. Tenemos que orar con los hijos, los esposos, orar unos por otros, de establecer una comunión íntima con el Señor dentro del grupo familiar, de exhortar a los hijos con la palabra de Dios para que ellos se disciplinen según la doctrina de Dios. Porque un día vamos a dar cuenta a Dios por esa familia que Él nos dio, por esos hijos, por esa esposa, por ese esposo. Necesitamos que Dios sea el centro de nuestras vidas,
sea el centro de nuestro hogar, sea el centro de la iglesia, sea el centro de la ciudad, de la nación. Y es por eso que necesitamos que seamos luz y sal, como dice el Señor. Amén. Dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero ¿cómo vamos a hacer sal si nosotros estamos unidos con el mundo? Necesitamos estar en línea con Dios, siguiendo sus mandamientos, porque allí se demuestra el amor del Señor. Si permanecéis en mí y en mi palabra, todo lo que pidiere os lo daré. Amén. Así es. Sí, indudablemente, dentro de todo el concepto que ha dado, yo saco una palabra del mensaje del COVID y es sensibilidad. Sí. La iglesia tiene que sensibilizarse primero con Dios, en lo que es la comunión, la búsqueda, y sensibilizarse con el necesitado. Y yo he visto eso, esa reacción la he visto en muchas personas a través de esta vivencia que quizá esta generación no la había vivido. Y he visto muchas personas, incluso no creyentes, sensibilizadas por la necesidad de los demás. Y también he visto familias cristianas que se han vuelto a esa comunión que usted dice que indudablemente habíamos perdido. Y Dios, pues para mí ha sido acertado con todo esto. Y es una bendición pues que estemos en este concepto. Me parece muy oportuna su participación en esto, pastora. Amén. Yendo a la tercera pregunta. ¿Cómo ve la Ajá. reacción de la iglesia frente a estos acontecimientos finales? Es una pregunta bastante generalizada porque yo sé que usted es una persona que ha estado al tanto y que está al tanto de muchos ministros, de muchas iglesias, y usted es una observadora. Yo sé que usted es una observadora, Dios me da testimonio, que usted es una observadora del ministerio de la gente. Y entonces yo creo que tiene un concepto bien claro acerca de esta pregunta. Sí, cuando estaba mirando la pregunta, ¿cómo ve la reacción de la iglesia frente a estos acontecimientos? Yo creo que la iglesia está dormida. Efectivamente. La iglesia todavía no ha despertado. Porque la iglesia piensa que esto va a pasar y ya vamos a seguir la vida normal. Pero no ve que Dios está llamando a un examen. Lo primero que yo hice en lo personal fue hacerme un examen cuando vino la pandemia. Un autoexamen. Perdona Y evaluarme. Perdona que le interrumpa. Ese adormecimiento que usted está observando, ¿cómo lo interpreta? O sea, ¿cuáles son los puntos que usted distingue de ese adormecimiento del pueblo de Dios? El adormecimiento que hay es porque todavía no hay un llamado del tema central que se llama arrepentimiento. Un llamado al pueblo de Dios de decirle, pueblo, vamos a arrodillarnos, vamos a pedir perdón delante del Señor. Porque eso era lo que se hacía en aquel tiempo, en tiempos de la antigüedad. Es un llamado de doblar rodillas, de confesión de pecados.
Entonces, a través de esa confesión, como dice Segunda de Crónicas 7:14, ¿verdad? Entonces, nosotros nos humillamos delante de Dios. El pueblo de Dios necesita humillarse, arrepentirse, pedir perdón, que es el llamado de Dios allí en Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. Y es un llamado de obediencia a Dios. Cuando le dice a la iglesia, ¿has dejado tu primer amor? Cuando le dice a otra, te has mezclado con la doctrina de Balán y con los nicolaitas, con perversiones. Como dicen, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Donde se ve el concubinato como normal y se nombran ministros en concubinatos. La iglesia no puede perfilarse de esa forma. La iglesia tiene características fundamentales de identificación. Para ser un ministro de Dios, para ser bautizado. No podemos dar autoridad a una persona que no tiene autoridad moral. Tiene que estar bajo la regla de las Escrituras. Porque la palabra nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros tenemos características que nos distingue del mundo. Y la iglesia tiene que alinearse con el reglamento de Dios, que es su palabra, que es santa, que es pura. Allí Timoteo y Tito nos hablan de características de los ministros del Señor, pero que también son características de un creyente, de un discípulo. Amén. Que camine con Dios. En la siguiente pregunta, antes de formularle la pregunta número 4, pues es necesario contextualizar pues que la Iglesia de Jesucristo, que fue institucionalizada por el Señor y que tiene unos fundamentos sólidos, como usted decía, tiene una identidad. La Iglesia de Jesucristo tiene una connotación de una procedencia divina. Así es. Pero, ¿por qué creería usted que la iglesia no estaba preparada para este cambio repentino de vida? La iglesia no estaba preparada para este cambio repentino de vida porque la iglesia no estaba caminando de la mano de Dios, simplemente. Porque cuando nosotros caminamos de la mano de Dios, vemos lo que dice Mateo 24, hay advertencias de Dios, donde dice que vendrán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, que estaremos viviendo los tiempos como de Noé, casándose y dándose por casamiento, que estaremos en el tiempo como Sodoma y Gomorra, y que estamos viendo en el mundo, donde hay leyes del aborto que se aprueban a favor del aborto, leyes que se aprueban a favor del matrimonio gay, del mundo. Pero la iglesia
está como parada en el vacío y no hacemos un frente fuerte para frenar esa corriente destructiva, inmoral, donde se niega las escrituras en las escuelas, en los colegios. Y es importante que las escrituras sean la norma de vida, las historias bíblicas para los niños, para los jóvenes, porque la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios es vida y es espíritu. Y es importante que estén dentro de las instituciones educativas y que la iglesia esté no solamente en cuatro paredes levantando imperios, sino que también la iglesia esté en la calle, esté en la escuela, esté en la comunidad. Que la iglesia pueda dejar un legado en la comunidad de quién es. Indudablemente en las respuestas que ha dado hasta el momento, encontramos muchas razones por las cuales la iglesia no tiene la autoridad para establecer los principios de la palabra de Dios con las instituciones. Porque si la misma iglesia ha perdido su identidad, ¿cómo podría esta iglesia establecer identidad con el mundo? Entonces el tema es bastante delicado, pastora. Y eso es lo que está viviendo la iglesia en este tiempo. Sí. Pero sabes que todo eso es recuperable en este tiempo. Si la iglesia reconoce, se humilla delante del Señor y reconoce su debilidad y sus fallas. Si los ministros comenzamos a unirnos en oración, como antes. Yo recuerdo años atrás en el ministerio que ministros nos uníamos en oración, iglesia nos uníamos en oración, en vigilia. Amén. Pero después la iglesia se separó de este tipo de actividad y cada quien con su parcela. Y la gente tenía temor, las iglesias pequeñas, de reunirse con las iglesias grandes, porque las iglesias grandes estaban como cazando a ovejas de otro redil y se llevaban las ovejas. Eso pasaba también, porque no pescaban almas, sino que pescaban ovejas de los rediles de las iglesias pequeñas, para tener un número. Entonces la iglesia se desvirtuó. Amén. Ok. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué cree usted que la iglesia no se enteró de lo que le vino encima? Es una pregunta que hago, como yo conversaba con un pastor que estábamos hablando acerca de esto. Bueno, pero ¿por qué la iglesia no se enteró si la Biblia dice que no hará nada Jehová sin que antes le hable a sus siervos los profetas? Entonces, algunos decían, no, Dios se habló, pero le habló a profetas que no eran famosos. Entonces el mensaje se quedó corto porque no era famoso el profeta que recibió. Y así, de todos modos, no podemos decir que Dios no habló. Dios tuvo que haber hablado. Pues estamos creyendo eso, ¿no? Pero yo quiero escuchar su opinión al respecto del tema. ¿Por qué cree usted que la iglesia no se enteró de lo que le vino encima? Bueno,
Yo creo que Dios venía hablando. Ya Él venía hablando de tiempos de tribulación que se acercan al mundo. No solo el COVID-19. El Señor hablaba de destrucción de naciones por terremotos, por Pestes. guerras, que venían grandes tribulaciones. Por cierto, hoy alguien me comentaba de alguien que, que dio la profecía del coronavirus. Bueno, David Wilkerson fue uno de los que habló de esta profecía, pero también han habido personas que decían pues que venía una destrucción por medio de este virus. Pero si la iglesia no ha tomado en serio lo que dicen los profetas. Amén. La iglesia no ha tomado en serio cuando Dios está hablando. Bueno, no ha tomado en serio lo que dice Mateo 24, simplemente, ¿verdad? Es suficiente. Suficiente, porque Porque Dios sí habla, ahí hablan de que vendrían pestes. correcto. Y esto que estamos viendo es una peste. O sea que ya eso estaba profetizado. Ya eso estaba profetizado, ya eso estaba dicho. Entonces, lo que pasa es que la iglesia está viendo es la parte de los disfrutes, de los beneficios, de una vida tranquila, ¿no? Como que tuviéramos un turismo sobre la tierra, pero no ve a Dios. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros mismos, le pertenece a Dios y a Él tenemos que dar cuenta día tras día. Ok. Pastora, la sexta pregunta es, a su parecer, ¿cree que volveremos a la normalidad? Bueno, ahí está la respuesta en 2 de Timoteo 3:1. Dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. No vamos sino de mal en peor. Aquí no hay vuelta atrás. Amén. Si viene, ¿verdad? Un tiempo de evangelización mundial Amén. y hay un remanente que Dios está preparando para eso, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Y la misericordia de Dios es hasta los cielos de los cielos. Entonces, Dios sí va a llamar a un pueblo a arrepentirse y va a levantar evangelistas, pero no evangelistas famosos. Él va a levantar evangelistas sencillos, pero con un corazón lleno del poder del Espíritu Santo y en completa santidad. Él los va a levantar. Él los va a poner como atalayas en pueblos, en naciones. Lo mismo que ocurrió con Felipe, que fue transportado para hablarle a aquel etíope, así va a pasar con ellos, porque el pasaporte se lo va a dar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a arrebatar a muchos y los va a llevar a una nación para que prediquen y luego son traídos otra vez de vuelta. Eso va a pasar en este último tiempo, porque es el tiempo sobrenatural del Espíritu Santo. Es el tiempo del cumplimiento de la profecía de Joel, cuando él dice que en los postreros días el Espíritu Santo sería derramado en todas las naciones. Amén.
Ok. La pregunta 7. ¿Qué tiene para decir a los profetas de este tiempo? El llamado a los profetas, mis queridos profetas, es entrar en la comunión secreta del Espíritu Santo y pedir esa revelación continua, día tras día. Señor, háblame, heme aquí, que tu siervo oye. Estar en esa comunión íntima, escudriñando la palabra del Señor, despiertos profetas, porque el Señor quiere activar dones de milagro, dones de sanidades, dones de ciencia, don de discernimiento, don de fe, don de sabiduría. Y eso lo quiere hacer en los profetas, porque los profetas son los atalayas para este último avivamiento. Por eso el Señor está levantando profetas aún de los niños. Y usted ve a los niños, hay niños ahorita que están predicando la palabra de Dios con poder de Dios, con poder lleno del Espíritu Santo de Dios. Niños adoradores. Niños que interceden proféticamente, rompiendo y derribando el muro de las tinieblas. Necesitamos profetas energéticos, llenos del Señor, llenos del poder del Espíritu, llenos de la presencia de Dios. Elías, Déboras, Moisés, gente valiente, que sean capaces de hablarle a gobernantes de este mundo, que sean capaces de hablarle a los políticos, que sean capaces de hablarle a cualquiera persona profesional, cual sea, pero que sean valientes para hablar el mensaje de Dios. Porque Dios quiere que hablemos lo que Él dice y que seamos valientes como Josué. Que hagamos actos proféticos derribando toda potestad y todo gobernante de las tinieblas en las ciudades. Actos proféticos para tomar las ciudades, para declarar que esa ciudad es de Dios y no es de los santeros, no es de los ídolos, no es de los brujos. Esa ciudad es de Cristo, no es de la droga, no es del alcoholismo, no es de los que andan en inmoralidades, no es de la perversión. Amén. Necesitamos profetas que tomen las ciudades como verdadero ejército de Dios, que puedan tomar los elementos de Dios, los elementos proféticos del Señor, que puedan levantar bandera, que puedan sonar ese chofar allí en medio de ese pueblo y declarar que las multitudes vienen a Cristo. Declarar que Cartagena es de Cristo, declarar que Colombia es de Cristo, declarar que la luz del Evangelio resplandece en Colombia, resplandece en América, resplandece en las naciones. El salmista dice allí en el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra. Amén. Pastora, me queda una pregunta, pero le tengo otra adicional. O sea, la ¿Está ñapa. bien? La ñapa. ¿Está bien?
La pregunta 8, ¿cómo cree usted que la iglesia se debe mover en este tiempo? La iglesia se debe mover en la dirección del Espíritu Santo de Dios, no en la carne. En la carne, hablo en la carne es desde el punto de vista humano. La iglesia tiene que ir a oración, no bajo método humano. Porque actualmente la iglesia tiene un plan perfilado en lo humano, pero no le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres para esta iglesia? ¿Qué quieres que yo haga para esta iglesia? Buscar la revelación de Dios. ¿Para qué? Para que sucedan los milagros, para que suceda lo sobrenatural de Dios, para que venga el avivamiento. Es un movimiento del Espíritu. Para que la iglesia deje de ser una iglesia estéril, porque la iglesia puede ser muy grande, puede tener 1000 personas congregándose, pero no tiene el fruto del Espíritu. Es una iglesia numerosa, pero no vive en la presencia del Señor. Entonces, para que la iglesia viva en la presencia del Señor, tiene que ser una iglesia que ore. El secreto está en la oración. El secreto está en la intercesión. Y el secreto está en la búsqueda de la revelación. Entonces, cuando hay esa oración, cuando hay esa búsqueda de la revelación, entonces la iglesia comienza a moverse en el plan del Espíritu Santo de Dios. Es cuando el Señor dice, quiero que le den 7 vueltas a la gobernación o a la jurisdicción, o que vayan a la montaña tal y dejen allí clavada una bandera que representa la bandera de la sangre de Cristo, o porque yo quiero que vayan y toquen las puertas de un barrio y pregunten a cada persona si quiere oración. Y usted ore por cada casa. O el Señor quiere que usted rotule cada casa con el nombre de Casa Dios te ama, Casa Jesucristo es el Señor, Casa Rey de Reyes, Jesucristo Rey de Reyes. Dios nos lleva a movimientos que parecen movimientos de niño o movimientos locos, como algunos dicen, pero son movimientos del Espíritu. Porque el Espíritu, los que son del Espíritu piensan según el Espíritu. Entonces, nosotros vamos a seguir el movimiento de Dios con la oración, con la búsqueda de la revelación, con escudriñar la palabra de Dios. Eso es clave. ¿Cómo lo hacían los de Berea? Escudriñaban cada día la palabra y veían si era así lo que se estaba diciendo, lo que se estaba hablando. Yo recuerdo mis primeros tiempos de búsqueda del Señor, comentarios bíblicos, Biblias de estudio, diccionarios bíblicos. Debemos ser ese tipo de discípulo que busquemos, escudriñemos las escrituras. La Biblia no es para adorno, la Biblia es para escudriñarla, para profundizar en ella. No es para que le caiga polvo, como dicen algunos. Es para profundizar.
saber cómo se predica. Si usted no sabe predicar, aprenda. Primero tiene que tener una introducción al tema, tener un tema, tener una introducción, tener un cuerpo del mensaje, tener conclusiones y tener un llamado. Y se lo doy por clave para que usted grabe eso. Tema, introducción, el cuerpo del mensaje, conclusiones y llamado. Siempre tiene que haber un llamado a reconciliación, un llamado a restauración, un llamado a sanidad, un llamado a arrepentimiento. Amén. Y el cuerpo del mensaje es qué es lo que usted quiere lograr con su mensaje. Usted quiere lograr que las personas se arrepientan. Bueno, hable del arrepentimiento, como hablaba Jesús, como hablaba Juan el Bautista. Hable de esos mensajes, como hablaba Pedro cuando cayó el Espíritu Santo en Pentecostés. Es importante. Bueno, pastora, la siguiente pregunta, que es la pregunta mía. Imagínense que usted ahora mismo le ponen frente a usted a todos los pastores de todas las iglesias del mundo. Y usted ahora tiene la oportunidad de decirles algo de parte del Señor. ¿Qué les diría? ¿Sabe que hace tiempo, antes que viniera el COVID-19, yo le envié un mensaje a un pastor, presidente de pastores, y le dije, pastor, reúna a todos los pastores y llámelos a orar juntos. Pero el pastor ni siquiera me dio respuesta, nada, a esa invitación que yo le estaba diciendo. Pero tomando en cuenta la pregunta que me dices, ¿qué le dirías? Yo recuerdo en una oportunidad que estaba en un estadio y me mandaron a orar por las prostitutas y los homosexuales en ese estadio. Y cuando yo tomo el micrófono, el Señor me puso fue el llamado del arrepentimiento. Así fue. El llamado del arrepentimiento. Y sabes que mucha gente pasó, ministros del Señor. Y yo, en la misericordia del Señor, yo le diría a esos pastores, humillémonos todos, incluyéndome. Humillémonos delante de la presencia del Señor. Y arrepintámonos todos de nuestros pecados y del pecado de nuestra nación. Eso le diría a los pastores y a mí misma. Amén. Bueno, pastora, muchas gracias por este tiempo, por sus respuestas muy valiosas que aspiro que lleguen a mucha gente que necesita, muchos ministros sobre todo, mucha gente que está caminando en el Señor, que está iniciándose en Dios, y que es bueno que ellos pues reconozcan que tiene que haber un cambio, tiene que haber una renovación,
tiene que haber un oído atento a la voz de Dios. Y creo que a través de esta entrevista hemos logrado, pues, reconocer ese mensaje de Dios aquí en medio de las preguntas y respuestas que la iglesia tiene que conocer y de hecho tiene que volverse a Dios, a sus inicios, como usted decía, al partimiento del pan, a la oración, a la comunión, a esa unidad familiar, a regresar a la moralidad. Debe realmente volverse a Dios. Entonces yo le doy gracias a Dios por este tiempo y mi deseo es que esta entrevista pueda llegar a miles de personas para que hagamos algo. Creo que Dios nos está llamando a hacer algo y ser esa voz en medio de esta incertidumbre, en medio de dudas, de preguntas que tiene mucha gente que de pronto no encuentran respuestas. Y creo que aquí hemos logrado eso, dar respuesta a muchas preguntas. No son 7, 8 que tenemos aquí, son decenas de preguntas que mucha gente tiene y que sé que viendo esta entrevista van a tener muchas respuestas. Así que le damos gracias al Señor. Dígame. Apóstol, una última cosa que para cerrar es que tenemos que estar preparados para el rapto de la iglesia. Ya Cristo viene. Ya Cristo está a las puertas. Y lo primero que vamos a presentar delante del Señor es nuestra vida. Entonces, que sea un tiempo de reflexión. Estos días, cuando estamos en esta pandemia, que de alguna manera, primeramente estemos a cuenta con Dios, nosotros, pero también que de alguna manera llevemos el mensaje de Dios en la manera como podamos, aún con la restricción que hay, aún con ese tapabocas y con esas limitaciones del tiempo, hacer nuestra obra de predicación, de llevar el mensaje, de llevar el consejo de Dios a todo aquel que lo necesita para que sea salvo y su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y nosotros seamos gente con fruto de Dios en medio de esta pandemia. Que no nos quedemos de brazos cruzados en el encierro, sino que de alguna manera hagamos como está haciendo usted. Está llevando la palabra de Dios a través de esta entrevista y de otras actividades radiales que usted está haciendo. Así las personas encuentran a Jesús como su Señor y Salvador personal y puedan decir: Jesucristo, yo te necesito. Yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero encontrar en ti la paz. Yo quiero que tú vengas a mi vida, que sea mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Yo te recibo, Señor. Yo te necesito. Y aquel cristiano que está desviado puede decir: Señor, perdóname, perdóname. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo creo en ti. Yo quiero que tú vengas a mi vida. Yo quiero que tú retomes mi vida, Señor. Yo te necesito, Señor. Yo no quiero seguir la vida de esclavo del pecado. Yo quiero seguir tus pisadas, Jesús. Yo me arrepiento. Y los pastores que están allí en alerta y consagrados: Señor, aquí estoy. Úsame como tu vaso. No quiero ser orgulloso, no quiero ser arrogante, no quiero ser altivo. Me humillo ante ti. Si en mí hay algún pecado, Señor, perdóname, Señor, y límpiame. Porque también tenemos que ser humildes delante del Señor, de todo corazón. Amén. Porque a veces nosotros no vemos
la paja de nuestro corazón, de nuestros ojos. No vemos la viga que tenemos, sino que vemos la paja en el otro, pero no nos vemos nosotros mismos. Entonces también nosotros necesitamos ser humildes y reconocer lo que está pasando en nosotros, que a veces nos airamos, nos enojamos o viene un pensamiento que es contrario a lo que Dios quiere, o que queremos torcer el brazo de Dios, y no es así. Un llamado a todos los ministros del mundo a unirse en oración y a doblar rodillas delante del Señor. Unirnos como iglesias y quitar ese ego, ese orgullo, esa prepotencia que hay en el mundo de los pastores, ¿verdad? Que tienen esas iglesias grandes. Como alguien menospreciando la iglesia de otros decía que ese era una bodega, que ese era un rancho, cuando se hablaba de iglesias pequeñas. Cuando yo escuché a ese pastor referirse de esa forma, mi corazón se puso pequeñito, porque Dios honra a los que le honran. Y no podemos menospreciar las iglesias pequeñas. Sí. Iglesia pequeña, ahí están los 12 discípulos del Señor. Una iglesia pequeña, pero que revolucionó al mundo. El culto poderoso es de Jesús con la mujer samaritana. Los dos. Gloria a Cristo. Bueno, mi pastora, muchas gracias por este tiempo. Amén. Y pues yo espero que podamos tener otra oportunidad ya hacerla en directo para compartir cosas que Dios está poniendo en nuestro corazón. Yo quisiera terminar. Damos gracias a nuestro Dios por esta entrevista. Espero que pues haya sido de bendición para su vida, que Dios le haya hablado y que haya sacado muchas conclusiones. Honramos a nuestro Dios y esperamos que la próxima oportunidad podamos también gozarnos de otra entrevista. Padre, te damos gracias, te bendecimos y pedimos que tomes cada vida, cada persona, que operes con poder, y aquellos, Señor, que desean entregar su vida a Cristo, yo les invito a que hagan esta oración conmigo. Dios, te doy gracias en este día por tu amor y tu misericordia. Hoy me rindo delante de ti y te pido que tú perdones mis fallas, mis pecados. Yo me arrepiento de todo corazón y te recibo hoy como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Te damos gracias, Señor, porque tuyo es el poder, la honra y la gloria. Dios le bendiga y Dios le guarde.